El hombre de fuego, de Ana María Ayúa. Hoy escucharemos dos leyendas. La primera es una leyenda aymara. Conoceremos este pueblo originario a través de la leyenda El sapo y el quirquincho. El quirquincho es un animalito que se las arregla muy bien para vivir en cualquier lado, en las llanuras y en las montañas, en las regiones muy frías o muy calurosas. Se lo encuentra en toda América del Sur y en la Argentina vive casi por todas partes, desde el norte hasta la Patagonia. Tiene muchos nombres, en algunos lugares se lo llama mulita, otros le dicen piche, peludo o tatú. En España lo llaman armadillo. Tiene un caparazón muy grande que le permite defenderse de sus perseguidores, haciéndose bolita para esconder su tripa tierna. Vive en túneles y cuevas, que él mismo excava con sus uñas enormes y duras. Cavando encuentra además su alimento preferido, deliciosas lombrices, caracoles y gusanos. Se cuenta, que el padre de todos los quirquinchos no era feliz con su vida. Tenía una señora quirquincha, tenía 4 preciosos quirquinchichos, todavía con sus caparazones blandos, se va endureciendo a medida que se hacen adultos. Y sin embargo, se la pasaba suspirando con tristeza, como si fuera una persona. Las personas quieren siempre lo que no tienen. Este quirquincho soñaba con algo completamente imposible. Quería aprender a cantar. Era un animalito muy musical. Disfrutaba con la música del viento pasando entre las hojas de los árboles, se acercaba a los arroyos para escuchar el sonido del agua jugando entre las piedras y por las noches les hablaba a sus hijos de la extraña y hermosa música de las estrellas. Le hubiera gustado tanto poder producir un poco de esos sonidos que le daban tanta alegría. Ojalá fuera capaz de cantar. Sí, aunque sea pudiera silbar un poco, como las serpientes. Pero el pobre Quirquincho no tenía buena voz y cuando trataba de entonar alguna canción, todos los demás animales se reían de él. Se la pasaba escuchando los sonidos que hacían los otros animales y le parecía que cualquiera tenía una voz mejor que la suya. Por supuesto, más que a ningún otro, le tenía mucha envidia a los pájaros. Él se hubiera conformado con el silbidito raro de la perdiz o el grito del venteveo, aunque envidiaba sobre todo el zorzal y el jilguero, que tienen un canto tan melodioso. Un día el zorzal se le ocurrió una gran idea. Pensando cómo sacar provecho de la pasión del quirquincho por su música, se ofreció a darle clases de canto. A cambio, el quirquincho desenterraba para él los mejores gusanos y lombrices. También el zorzal tenía pichones para alimentar. Y allí iba todos los días nuestro amigo a sentarse debajo de la rama donde el zorzal tenía su nido. El pájaro lo hacía entonar con paciencia escalas de trinos y gorjeo. Pero por supuesto, el quirquincho tenía una boca y una garganta muy distintas a la de un pájaro, y los trinos no le salían en absoluto. En su lugar, emitía unos ruidos ridículos que hacían desternillar de risa a todos los animales. ¿Por qué no se conformaba ese tono con lo que la naturaleza le había dado? Muchos envidiaban su caparazón protectora y no por eso se trataban de conseguir una. El quirquincho pronto se dio cuenta de que con las lecciones del zorzal no estaba alentando nada y renunció a tomar clases. De algún modo le parecía aceptable que él no pudiera cantar como los pájaros, que tienen muchas otras cualidades mágicas, como esa maravillosa capacidad de volar o como la belleza y la suavidad que les dan sus vestidos de plumas. En cambio, le parecía injusto no poder cantar como las ranas y los sapos, que andaban por el suelo igual que él. Y eran muchos más feos. Todas las noches se acercaba a la laguna y se quedaba escuchando extasiado los conciertos que daban los batracios. Aunque volvía tarde a su cueva, doña Quirquincha no lo retaba, porque quería mucho a su marido, sabía de la pasión que tenía por la música y le daba pena. Un sapo, que cantaba siempre en la laguna, terminó por hacerse amigo del Quirquincho, que venía todas las noches a escucharlo. No era un sapo cualquiera, sino un chamán de su tribu, un sapo brujo que tenía grandes poderes. Cierta noche, compadecido del quirquincho que suspiraba triste en la orilla de la laguna, le propuso realizar un ritual mágico que le permitiera cantar.
Yo sé un poco de todo, dijo el sapo. Si obedeces a mis órdenes sin preguntar y pasas las 3 pruebas que te voy a encomendar, podrás cantar como nunca lo logró ningún otro animal. Por orden del sapo, como primera prueba, el Quirquincho tuvo que dar 3 vueltas al Cerro de la Arena, una montaña altísima que quedaba cerca de allí. Cualquiera que haya construido montañas de arena o de barro sabe que para poder pasar esa montaña tan alta tiene que tener una base muy grande. Y así era el cerro, enorme y ancho. Para el Quirquincho, que no es un gran caminador, dar las 3 vueltas fue un trabajo inmenso. Se le gastaban las uñas de tanto andar. La segunda prueba fue más fácil. Tuvo que cavar una cueva especial grande y cómoda para que toda la familia del pícaro sapito pudiera esconderse de sus enemigos. A las víboras les encanta comer sapo. Y para terminar, el sapo le pidió que le consiguiera 120 caracoles con los que preparó un tremendo banquete para sus amigos. Muy bien, Quirquincho, lo felicito. Te has ganado tu voz. Cantarás maravillosamente, cantarás como nunca, como nadie, pero será después de muerto. ¿Después de muerto? Le dijo desilusionado el Quirquincho. Pero es imposible. ¿Y para qué quiero cantar después de muerto? Porque cada vez que cantes será como si volvieras a vivir. Y el sonido de tu voz será tan hermoso que harás bailar a todos por igual, a los grandes y a los chicos, a los pobres y a los ricos. El Quirquincho se fue ilusionado, pensando que de algún modo se había ganado la vida eterna. Y así fue. Porque, poco después de esta historia, los hombres inventaron el charango, un instrumento de cuerdas parecido a la guitarra, que se hace con la caparazón de los quirquinchos. Desde entonces, cada vez que alguien toca un charango trayendo alegría y haciendo bailar a todos por igual, se produce la magia. Es el quirquincho que canta feliz, con la voz más hermosa del mundo. Es el quirquincho que vuelve a vivir a través de su música. Sobre los aymaras. Buena parte de la gente que vive hoy en el norte de la Argentina, sobre todo en las provincias de Salta y Jujuy, es de origen aymara. Los aymaras son, en realidad, muchas comunidades diferentes que tienen en común el idioma. Viven también en Bolivia, el Perú y el norte de Chile. En algún momento formaron parte del imperio inca, que abarcaba muchos pueblos a los que los incas habían sometido. Por ellos, se consideran descendientes de un imperio tan antiguo que era todavía anterior a los incas, el imperio de Tiahuanaco. Los aymaras eran agricultores y se alimentaban sobre todo con papa, quinoa, harina de maíz y carne de llama o de guanaco. Y esa sigue siendo hoy la alimentación básica de las zonas rurales donde muchos viven, como los quechuas, creen en la Pachamama, la Madre Tierra, y en el Padre Inti, el dios del sol. Por eso todas las ceremonias comienzan mirando hacia arriba, hacia el sol. Tienen su propia bandera, la huipala, una bandera muy alegre de 7 colores, cada uno con su significado. La huipala es una de las banderas oficiales de Bolivia, donde la mayor parte de la población es aymara. Se supone que el instrumento musical que tiene que ver con esta leyenda, el charango, no existía antes de que los españoles llegaran a América. Es un instrumento que tiene 5 pares de cuerdas dobles y muy probablemente proviene de un cruce de la cultura indígena con la europea, porque fue inventado hacia el siglo XVII, cuando los aymaras conocieron las mandolinas o las vihuelas que traían los españoles. Se les ocurrió crear algo parecido a partir del caparazón de los quirquinchos. Pero hoy ya no se usa la caparazón de estos animalitos para fabricarlos. Como los quirquinchos hay que cuidarlos mucho porque están en peligro de extinción, se los protege fabricando charangos hechos de madera. Ahora conoceremos el pueblo originario Cuom a través de la leyenda La Serpiente Arcoíris. La gente de hoy sabe que el arco iris es el efecto visual de los rayos del sol pasando a través del cristal de las gotas de lluvia. Pero en otras épocas, los antiguos Cuom tenían una idea muy distinta. Para ellos, el arco iris era una gran serpiente que vivía debajo del agua en el río o en las lagunas y también en los grandes hormigueros. Lo llamaban Mogonalo.
Mogonalo era inmensa y hermosa, se desplegaba en el cielo con todos los colores del mundo y podía ser muy peligrosa si estaba enojada, porque tenía poder sobre la lluvia y las tormentas, aunque también tenía la capacidad de hacer el bien y podía favorecer a los hombres que la respetaban y la obedecían. Una vez en el territorio del Chaco, donde vivían los Cuom, hubo una gran sequía, la peor que podían recordar incluso los más ancianos. Los animales de caza se morían o se alejaban en busca de agua, y las personas tenían hambre y sed. Un día cualquiera amaneció otra vez con este sol tremendo que absorbía todas las fuerzas de la tierra. El cielo tenía un azul parejo, amenazador, que alguna vez les había dado alegría y ahora todos habían aprendido a odiar. No había ni una sola nube que les diera esperanza de lluvia. Un valiente cazador Cuom se despidió de su mujer y sus hijos y se fue al monte a buscar comida. Era famoso en su aldea por su gran puntería, pero ¿de qué serviría su lanza si no encontraba animales para cazar? Estaba dispuesto a arrojarla contra cualquier cosa que se moviera. Vizcachas, jaguares, chanchos de monte. Arco y flecha no tenían porque todavía no se habían inventado. Tampoco existían las trampas ni las redes de pesca. Sin hacerse muchas ilusiones, el cazador empezaba a buscar el rastro de algún venado cuando escuchó de pronto una voz muy grave, muy extraña que lo llamaba. Cazador, buen cazador. Y entonces la vio, bellísima y gigantesca. Era nada menos que Mogonaló, la serpiente arcoíris. El hombre estaba aterrado, quiso escapar, pero se sentía como si estuviera en uno de esos sueños en los que queremos correr y no podemos. Sin embargo, sabía que estaba despierto y que estaba viendo con sus propios ojos algo increíble, algo que poquísimos hombres habían visto antes que él. Por culpa de esta maldita sequía, mi lago se ha evaporado, dijo Mogonaló con voz ronca. Debo volver al agua, no puedo vivir así en este barro que se va secando, tienes que ayudarme. Pero, ¿qué puedo hacer yo?, dijo el guerrero Cuom. Soy solo un cazador, un pobre ser humano que también está sufriendo la sequía. Mi familia no tiene que comer. Puedes cargarme y llevarme hasta el río Tala, dijo la serpiente. ¿Tala? Llaman los Cuom al río que hoy se llama Bermejo, en el límite entre la Argentina y Bolivia. El hombre miró a la enormísima serpiente y supo que sería imposible cumplir con su pedido. No puedo llevarte. No tengo fuerzas para cargar con tu peso. Si me dejas enrollarme en tu cuerpo, me haré tan liviana como la luz. El cazador tenía muchísimo miedo. ¿Cómo podía estar seguro de que la serpiente no terminaría aplastándolo bajo su peso? ¿O de que no fuera una anaconda? Pero le daba mucha pena ver a la gigantesca serpiente tan indefensa y pensó que no la podía dejar morir. La vida de los seres humanos no sería igual sin arcoíris. Si me ayudas, te estaré siempre agradecida, insistió Mogonaló. Nunca te faltarán peces para alimentar a tu familia. Después de pensarlo un rato, se decidió por fin el cazador. Se acercó a la serpiente, que se transformó en luz y se enroscó en su cuerpo. Así, livianísima, convertido en puro brillo, la llevó hasta el río Tala y la dejó caer en sus aguas. Pero apenas la serpiente se hundió en el agua, el río empezó a crecer y crecer. El hombre corrió lo más rápido que pudo, tratando de huir del agua que lo perseguía y parecía querer devorarlo. ¿Cómo puede ser tan tonto?, pensaba mientras corría. ¿Por qué habré creído en las promesas de una serpiente, por más que fuera el mismísimo arcoíris? Al fin, agotado, se dio cuenta de que no podría escapar. Entonces se dio vuelta, decidido a enfrentar al agua que seguía creciendo inconteniblemente para morir de frente como un valiente. Apenas se dio vuelta, el agua que ya le estaba mojando los pies se detuvo y empezó a retroceder. Y a medida que se iba para atrás para meterse otra vez en el cauce del río, iba dejando sobre la tierra mojada montones de peces, todos los que el feliz cazador fue capaz de cargar para llevar a su choza. Desde ese momento, cada vez que el hombre necesitaba pescado, no tenía más que acercarse al río Tala y pedírselos a Mogonaló. Ya ni siquiera necesitaba pescar.
Los peces salían del río para meterse en su cesto. La gran sequía pasó por fin, pero el favor mágico que el arco iris le había otorgado al cazador siguió cumpliéndose toda su vida. Se cuenta que un amigo del cazador, cuando supo de esta historia, quiso repetir la hazaña y andaba siempre por el monte en los días de sequía, esperando que la serpiente lo llamara para pedirle ayuda. Tuvo tanta suerte que al fin se le apareció la serpiente arcoíris. Otra vez estaba atrapada en una laguna que el calor y la falta de lluvias habían desecado, sobreviviendo como podía en el fondo del barro. Tal como lo había hecho su amigo, el hombre la dejó envolverse en su cuerpo y le ayudó a llegar hasta el río. Agradecida, le regaló un don que parecía maravilloso. De ahora en adelante, le dijo, ya no tendrás que salir a buscar animales ni seguirles el rastro. Cuando necesites caza, solo tendrás que imitar el sonido de los animales que quieres cazar, y ellos solitos vendrán a buscarte. Y así fue. El hombre decidió compartir este favor tan grande con las demás familias de su aldea. Desde ese momento, cuando salía de caza, muchos cazadores Quom lo acompañaban. Imitando sus voces, llamaba a los animales y entre todos los mataban con sus lanzas. Al principio, el método parecía perfecto, ya nunca faltaba alimento en los pueblos Quom, pero como los animales se dejaban matar fácilmente, sin tratar de escapar, ni de esconderse, ni de defenderse, los Quom empezaron a matar mucho más de lo que necesitaban para comer. Los cadáveres quedaban tirados pudriéndose en el monte y los animales empezaron a escasear. Entonces intervino Tanqui, el carancho que siempre había cuidado a los Quom, enseñándoles todo lo que se necesitaba para vivir como seres humanos. Está mal lo que están haciendo, Quoms, les dijo, los dueños de los animales, sus genios protectores, se van a enojar, y si siguen así, pronto ya no tendrán para comer. De ahora en adelante, los animales ya no vendrán solos a ofrecerse para que los maten, tendrán miedo de los hombres y tratarán de esconderse. Sin embargo, Tanqui no dejó a los hombres abandonados. Era un buen jefe. Les enseñó cómo cazar con arcos y flechas, les enseñó a construir y poner trampas y a usar redes para pescar peces del río, siempre y cuando los necesitaran para comer y no los mataban inútilmente por el puro gusto de cazar. Sobre los Quoms. La preocupación por la ecología y por el destino del planeta no es algo nuevo. Todos los pueblos originarios tuvieron gran respeto por los bienes que nos da la tierra, la caza, la pesca, los productos de la agricultura y mucha conciencia de que esos recursos podrían terminarse si no se los protegía. Por eso, en las leyendas del mundo entero hay historias parecidas a estas, en las que se demuestran los daños de matar animales por puro gusto. En la Argentina, los grupos más numerosos de Quoms viven en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. Aunque muchos, perseguidos por la miseria, tuvieron que instalarse en las periferias de las grandes ciudades, durante largo tiempo se los llamó tobas y todavía hay muchos que se llaman a sí mismos de ese modo. Como suele suceder, toba era un nombre despreciativo que les daban los guaraníes. Los Quom se afeitaban la parte delante del cabello. Tobá, en guaraní, quiere decir frente. También los españoles de la conquista los llamaban frentones. A pesar de vivir en una zona selvática, aprendieron muy rápido a montar a caballo, como los españoles. Cuando cabalgaban por el monte, se ponían en la cabeza una especie de coraza de cuero para que no los lastimaran las ramas bajas o espinosas y para protegerse de los jaguares. Los Quom cultivaban algunas hortalizas, pero la tierra de la zona en la que vivían no era buena para ese tipo de agricultura. En cambio, les daba abundante carne de caza. Los hombres cazaban tapires, pecaríes, guanacos y ciervos. Las mujeres recolectaban raíces, miel y frutos del bosque. Con la conquista de su territorio por parte del gobierno argentino en el siglo XIX, se los fue encerrando en zonas cada vez más reducidas y más pobres. Así fue como la supervivencia como cazadores-recolectores se les hizo difícil y tuvieron que salir a trabajar en empleos mal pagos, como hacheros en los obrajes o peones en las plantaciones de algodón. Hoy existen más de 120.000 personas en todo el país que se consideran Quom.